Hola, estamos conversando con Carlos Rodríguez Brown, que es economista y periodista. Además, es autor de Panfletos Liberales. Carlos, ¿qué nos trae Panfletos Liberales volumen 3? Claro, son escritos cortos, son una selección de mis trabajos periodísticos, que lo que hago es entresacar los que me parece que tienen un poco de interés quizá para un público que le gusta leer libros. ¿Tienes algunos favoritos? Los temas favoritos de estos últimos años han sido los que rodean a la crisis económica y a esta idea, tantas veces repetida, de que estamos en crisis por culpa de la libertad, de que estamos en crisis porque hemos sido demasiado libres. Lógicamente, la consecuencia es que no tenemos que ser demasiado libres y que tiene que venir el poder a restringir nuestra libertad y a quitarnos nuestros bienes. ¿Cuál es el público objetivo de Panfletos Liberales? Un público amplio, quiero decir, no son trabajos académicos, a los que también me dedico, como tú sabes, son trabajos sencillos de divulgación, pero que tienen un objetivo, de explicar cuál es el mundo liberal, cuáles son las ideas liberales, y los redondeo en diferentes secciones. Entonces tengo una sección de economía, otra sección de socialismo, de capitalismo, el estado del bienestar, y también dedico uno a América Latina. ¿Hay alguno que haya sido particularmente controversial para ti? En general son bastante controversiales mis artículos, casi todos. En realidad se trata de eso, ¿no? Se trata de poder llamar la atención del público de que existe una manera distinta de ver las cosas. Y esto, dirás, es una obviedad. No es tan obvio, porque en el mundo de los medios de comunicación, como en el mundo de la política, lo que suele haber es bastante uniformidad. Esta idea, como por ejemplo la que te acabo de contar, de que estamos en crisis por culpa del mercado, tantas veces repetida, o el liberalismo, el neoliberalismo. Bueno, que alguien levante la mano y proteste y diga, esto no es verdad, pues efectivamente tiene un efecto provocador. Carlos, algunos liberales se quejan de que no hemos sabido comunicar el liberalismo. ¿Tú qué piensas acerca de esa idea? Hay un punto ahí de triste verdad, y es que es complicado para el liberalismo predicar, esparcir, propagar su doctrina. ¿Y por qué? Porque el sentido común, más bien yo diría que es antiliberal. Te lo explico. Si yo te dejo en paz, que es lo que el liberalismo propugna, si yo te dejo en paz, no tengo muchas maneras de dejarte en paz. Tengo solo una, que es dejarte en paz, ¿no? Ahora, suponte que no te deje en paz. Si no te dejo en paz, tengo infinitos motivos para no dejarte en paz. El cambio climático, el calentamiento de la tierra, la extinción de las especies, la justicia social, la lucha contra la pobreza, todo el inmenso abanico de razones por las cuales desde un puro y razonable sentido común el poder viola la libertad. Esto es algo que la gente pues comprende bien. En cambio, decirle a la gente, no, mire usted, en realidad el poder no tiene que meterse con usted, tiene que dejarla usted en paz, señora. Esto no es de sentido común y por lo tanto hay que explicarlo. Si pudieras resumir 3 cosas que has aprendido durante esa tu experiencia comunicando la libertad, ¿cuáles serían esas 3 cosas? Pues la primera es esa, y es que es bastante más difícil de lo que los liberales nos creemos. La segunda es el recelo frente a los grupos de presión. Hay mucho grupo de presión interesado en coartar la libertad. Y la tercera es, diría, el recelo frente a la política. La política es la gran enemiga de la libertad. Y a veces los propios liberales incurrimos en el error de pensar que podemos llegar a la libertad a través del atajo de la política, ¿no? Y eso es olvidar las enseñanzas, por ejemplo, de Hayek y de tantos otros, ¿no? Que decían que la verdadera batalla por la libertad se da en el mundo de las ideas. Y ahí tienes que conquistar ese baluarte, ¿no? Yo creo que era el juez Learned Hand, el famoso juez americano, que decía que la libertad yace en los corazones de las mujeres y los hombres, y que si está ahí,
pues no necesita ninguna ley, ninguna constitución que la proteja. Pero si no está ahí, no hay ninguna ley ni ninguna constitución que la pueda proteger. Cuando tú comunicas la libertad, acudes a distintos recursos. Y algunos recursos son ingeniosos, algunos recursos recurren a, por ejemplo, canciones. Yo estoy en la radio, como sabes, hace muchos años, más de 20. Y este mismo año, hace pocos meses, se me ocurrió, en el programa donde yo estoy, se llama La Brújula de la Economía, en Onda Cero, tener una sección que se llama pues, Canciones Económicas. Y es utilizar alguna canción y a partir de ahí hacer un análisis económico. Y a Carlos Alsina, que es el director del programa, le pareció divertidísimo y ya que le hemos hecho. Y ya llevamos pues, varios meses, todos los lunes, con esto, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que la noción de la libertad, primero no está necesariamente ligado con la economía, desde luego no está ligado con la economía técnica y profesional, sino que además puede estar en todas partes. Y desde luego puede estar en la cultura, y desde luego en la música, y desde luego en las canciones. Entonces, te pongo un ejemplo. La primera canción que puse, que es una canción económica magnífica, es de los Beatles. Se llama Taxman. La compuso George Harrison hace muchos años, y esa canción es extraordinaria para explicar qué es lo que hace el Estado con tu dinero, que es quitártelo. Y eso es lo que dice George Harrison, ¿no? Let me tell you how it will be. It's 1 for you, 19 for me. Pues ya te voy a contar cómo son las cosas. Es 1 para ti y 19 para mí. Pues se entiende, ¿no? Si un estudiante se acercara y te preguntara, ¿cómo puedo yo mejorar mis capacidades para comunicar la libertad? ¿Qué le podrías recomendar? Pues mire, que tenga la modestia de reconocer los defectos y las dificultades. Que se forme, que estudie y que comprenda que esto de la libertad no es una cosa sencilla y que se puede soltar como quien suelta un pájaro y que todo el mundo va a admirar su belleza. Más bien hay que estar preparado para lo contrario, para que no te salga un pájaro, sino una especie de insecto medio raro y que la gente diga, oiga, esto no me termina de gustar, y que se prepare para una aventura difícil, pero también maravillosa. Pues se agradece muchísimo, Carlos. Gracias por compartir estas experiencias con nosotros y a ustedes también. Muchas gracias.